El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo la madre de Jesús y sus hermanos fueron a verlo, pero como había un gentío no lograban acercársele. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la llevan a la vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Mis hermanos evangélicos, nuestros hermanos evangélicos, hablan mucho de la palabra de Dios, lo cual es grandioso. Pero a veces me parece a mí como que ellos creen que la Biblia cayó un día del cielo con 18 traducciones. Resulta que la Biblia es como el diario de una muchacha. Levanten la mano aquí las mujeres que han escrito un diario, aunque sea un tiempito en su vida. Y los hombres también escribimos diarios. La Biblia es el diario de una muchacha. ¿Quién es esa muchacha? El pueblo de Dios. Ay, Dios, puse a parir, pobre Carmencita, con la cámara. Se me olvidó que me lo están grabando. Ahora que me puedo parar, me tengo que quedar sentado. Bueno, la Biblia, más adelante, cuando ya esté más ducha, podremos verme más. La Biblia es el diario de una muchacha, y esa muchacha es el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel. Denle un aplauso a Israel, el pueblo elegido de Dios. Es el pueblo escogido. Bendito sea Israel, Dios le dé la paz a Israel y haya paz dentro de sus murallas, amén. Porque ese es el pueblo que Dios escogió, es la niña de sus ojos. Pero en medio de Israel nació la flor de Israel, lo mejor de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces en el Antiguo Testamento se escribió ese diario por mano de los agiógrafos. Es una palabra rara, agiógrafos, viene de santo, agios, grafos, escrito. Los que escriben cosas santas, que el Espíritu Santo los iluminaba. Y cuando Cristo vino al mundo, Él no escribió nada. Solamente sabemos que escribió una vez en el piso, por eso sabemos que sabía escribir perfectamente. Y no sabemos qué escribió en el piso, en Juan 8, de eso hablamos otro día en la misa. Pero Él no dejó ningún libro escrito, pero Él fundó una iglesia, un nuevo pueblo de Dios, que es la continuación de Israel, un Israel más excelente, un Israel donde se cumplen todas las promesas. Somos el pueblo de Dios. No está compuesto de los hijos de Abraham que han nacido de él por la carne, sino los hijos de Abraham que nacen de él por la fe. ¿Qué fue más grande en Abraham, el hombre elegido por Dios para comenzar a su pueblo? ¿La carne de él o la fe de él? Y entonces la Virgen María, cuando canta el Magnífica, dice: tienes misericordia de Abraham y su descendencia por siempre. No se refiere solamente al pueblo judío, que es el pueblo elegido de Dios, sino que se refiere a los que hemos sido elegidos por tener ese mismo don de la fe, y que somos la iglesia. Jesús no dejó un libro, dejó una iglesia, y esa iglesia escribió un libro que es la Biblia. ¿Me entienden eso, sí o no? Díganle al lado: la Biblia es fruto de la iglesia. Es un fruto que Dios hizo dentro de la iglesia, y es apasionante la palabra de Dios. Y esta iglesia somos nosotros. Dígale al lado: tenemos 2000 años de viejos. Dígase el de lado. Imagínese usted cuánto coroto recoge una vieja en 2000 años, ¿sí o no? Vaya a visitar una vieja independiente, no en un asilo, porque en el asilo, pobrecita, le quitan todo y la meten ahí sin nada. Pero usted va a visitar una casa de una vieja que sea independiente y ahí va a encontrar de todo. Mientras más vieja, más coroto, ¿sí o no? ¿Y qué es eso? Esa fue la primera cafetera que yo tuve. Me la regalaron en la boda. Esa me la dio mi comadre Herminia, que era soltera cuando eso. Esa bicha es de Espeltre. Pero tú dices: pero vieja, esta cafetera tiene un hueco abajo, de tanto gastarla, ya se le hizo un hueco abajo. Entonces ya no sirve. Sí, ya no sirve, pero adorna. Ahí está porque adorna. Vieja, ¿y esto qué es? Ese es el cuadro de mi tía Ermelinda, que ella murió más o menos cuando Gómez. Cayó Gómez y se murió ya de un infarto, mi abuela, mi tía, ya pobrecita tía abuela. Pero vieja, este cuadro tiene hongos, ya debería más bien botarlo. ¿Cómo va a botar el cuadro a tía Ermelinda para que le salga ese ánima? Mire, Dios la guarde y la proteja.
más bien préndale una vela. Corotos y corotos, así la iglesia está muy cargada de muchas cosas, de poder. En el Vaticano II hicimos un cambio muy grande y decidimos despojarnos de algunas de la pompa que teníamos. Eso tardó en quitarse más o menos como 30 años. Yo todavía conocí obispos que usaban una cola roja, una cola como la de las novias, que medía como 5 metros y había que llevársela. Se llamaba cauda, y el que le llevaba la cola se llamaba caudatarium. Entonces, cuando hacíamos la lista de los seminaristas para las ayudas en catedral, fulano va a llevar la cauda. Entonces tenía que llevarle bien tongoneadita esa tremenda capa tan larga que usaba el obispo. Y usaban guantes para decir misa, y teníamos muchos símbolos de poder. Y Cristo era un carpintero. Cuando se murió nada más tenía una túnica y unos pies descalzos. Entonces de repente los obispos, los monseñores, los cardenales, el papa usaba 3 coronas, una encima de otra, porque son cosas que se nos van pegando con el tiempo. Porque uno con el tiempo, bueno, se le pega de todo, ¿no es así? Entonces imagínate las mujeres ahora que se tiñen tanto el pelo. Un día van a tener que llegar para la peluquería y le van a decir, vamos a desteñirle todo. Eso va a salir allí como verde o morado, ese agua que va a salir de ahí, cuando le quiten todo ese poco de pintura. Y lo que van a tener son unas canas, pelas blancas. Entonces le pondrán un colorcito nuevo. Así la iglesia tiene que quitarse todos esos teñidos y esas cosas que tuvo a lo largo del tiempo. Jesús lo que quiso fundar fue una comunidad con pastores. Por eso fundó 12 apóstoles. Ahora está el Papa y los obispos, que ya no son los jefes nuestros. Ahora no son nuestros jefes. Ahora son nuestros servidores, los que nos unen en la unidad. Un buen papá no es un jefe, sino el siervo de su hogar. ¿Es así o no es así? Y como es el que más se entrega, el que más se da, es el que tiene más autoridad. Y en este pueblo de Dios nuevo, como lo estamos descubriendo de nuevo por el Vaticano II, somos la familia de Jesús. Diga al de al lado, una guará, usted es familia de Jesucristo. Una guará. Familia de Jesucristo. Para mí, de todas las versiones de la Biblia que nos dice lo que es la iglesia, por ejemplo, dice que somos una viña. Y es verdad, somos una viña. En mi casa hay una viña. Mi papá sembró una viña. Él era extranjero y soñaba con tener uvas otra vez. Y en el patio de la casa sembró una viña, pero no la sabía cuidar. Y cuando la viña creció, dio sus primeros frutos. Mi papá emocionado, ya van a madurar las uvas. Nadie podía tocar esas uvitas verdes, porque eran las primeras uvas y eran de mi papá. Y papá estaba emocionado. Llegó el día en que agarró su primer racimo, lo cortó con una piqueta y nos dio a cada uno una uva. Aquello era amargo. Quedamos hablando así como 3 días, es amargo. Y papá decía, tan buenas, ¿verdad? Sí, papá, rico. Estábamos convirtiéndonos ya en Kiko. Entonces mi papá no se engañaba, él estaba triste porque esperaba uvas y lo que nacieron fueron, eso se llama agrazones. Entonces llegó un italiano y le dijo, ¿sabes por qué tu vid te dio esas uvas tan amargas? Porque no está injertada. Llegó y la cortó mucho, la podó, y después que la podó la injertó. Mira, eso salieron unas uvas tan sabrosas, moscatel, sin semilla, que tú las mordías y te salía así el dulce, el líquido así dulce, así por los labios, se te escapaba de lo jugosas que son. Ahora mi hermana vende matas de uva cada vez que poda, vende maticas de uva de eso. Lo mismo le pasó a Dios. Él sembró a Israel y le dio frutos amargos, lo podó muchas veces y al final le injertó a Jesucristo y nació la iglesia. Por eso cada miembro tiene que estar injertado con Jesucristo para que dé el fruto dulce de la salvación. Pero también Dios dice que la iglesia es su pueblo.
un pueblo que peregrina en medio del mundo. Como dice San Pedro, un pueblo llamado a proclamar las maravillas del que nos hizo salir de las tinieblas a su luz admirable. Mire si el que tiene usted al lado tiene boca. Puede ser que haya una persona aquí sin boca. Hay una canción famosa de la gran filósofa Tongolele que decía: si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría bate que bate. Si tu boquita fuera. Todas las personas de los años 50 se están acordando de la canción. Tu boca, dame tu boca que me provoca, tu boca, ¿para qué la quieres si no la enseñas a besar? Hay miles de canciones a la boca. La boca sirve para comer, la boca sirve para besar, pero dígale al lado, la boca también sirve para hablar. Nosotros somos la gente que está llamada a proclamar ¿qué? Las maravillas de Dios. Para poder proclamar las maravillas de Dios, primero hay que ver las maravillas de Dios. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que contempla las maravillas de Dios y se las proclama a la gente. Y si usted no proclama las maravillas de Dios, su boca es inútil. No sea un transmisor de depresión, de tristeza, de angustia. Ay, viste, hoy va a llover. Por amor de Dios, ¿tú eres nieto de Lily Monster o hijo de Dios? ¿Ah? ¿Viste lo que nos pasó? Somos muy transmisores de tristeza, ¿sí o no? Transmisores de amargura. Y tenemos que ser transmisores de las maravillas de Dios. Yo una vez compré una perra para que cuidara a mi mamá. Y mi mamá me dice, al llegar al mediodía yo del seminario, me dice: esa perra tuya no sirve para nada. Yo digo, ¿por qué? Entré y había un malandro y la perra moviéndole la cola y que... Yo grité 4 cosas en alemán, el malandro se asustó y salió corriendo por el patio y se fue. Yo ladro mejor que la perra. Yo, claro, cuando hablas alemán. Entonces agarré la perra y la regalé, no la quise más. ¿Para qué quiero yo una perra que ni ladra? ¿No es así? Para gastar en veterinario. Dios te ama inmensamente, y Dios no te va a regalar, como hice yo con la perra. Pero Dios a ti te quiere tanto, pero Él espera que tú proclames las maravillas de Dios, que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo, por ejemplo, estaba en las tinieblas de la brujería. Yo sé muy bien que si yo hubiera seguido por donde iba, o termino ateo porque se muere mi fe. Yo tenía 16 años, pero desde los 13 estaba en la brujería. O se muere mi fe, como ya se estaba muriendo, o me hubiera metido ahora en la nueva era y tendría un programa en televisión, Roberto y los astros. Piscis. El tarot dice Piscis. Usted se imagina, hubiera sido un éxito para el diablo. Pero Dios me sacó de esas tinieblas una noche que fui a mi grupo de oración. Me sacó de esas tinieblas y me llevó a su luz admirable. Aquello era tiniebla, había que vivir con miedo de las fuerzas de la naturaleza y manipulando y tal. Ahora estoy con Cristo que me fortalece y no le tengo miedo a nada. A nada, ni a la muerte. Ni a la muerte, porque Cristo me da incluso vida eterna. Ni le temo al valle de la sombra de la muerte, porque varias veces lo he atravesado y Cristo lo ha atravesado conmigo. Me llevó a su luz admirable. Y así mismo me sigue mostrando cada día más cosas maravillosas. Y no tienen que ser cosas raras para que sean maravillosas. El hecho de estar aquí nosotros compartiendo esta noche no es maravilloso, ¿sí o no? La salud, el cariño de los demás. ¿Cuántos desayunaron hoy? Levanten la mano. Maravilloso, un pueblo bien alimentado. ¿Tú sabes lo que es vivir aquí? En África esta misa hubieran levantado la mano 10 o 12. ¿Ah? Yo hubiera dicho hoy en el Cuerno de África, en Etiopía, ¿cuántos desayunaron? 10 o 12. Los demás, mañana desayunamos, Padre. Tenemos comida, tenemos cariño, tenemos alegría. ¿A cuántos los ha llamado un familiar hoy por teléfono? Alguien que los quiere mucho los ha llamado por teléfono hoy. ¿Ves? Tiene quien te llame por teléfono, el coronel no tiene quien le escriba.
Y tú tienes quien te llame por teléfono. Esas maravillas pequeñitas que son sorprendentes. Por eso tenemos que ser un pueblo de luz, un pueblo de bendición, que camina en medio de este mundo lleno de sombra. Pero lo que más me gusta es cuando se ve que la iglesia es una familia. Dele un abrazo al que tiene al lado, esa familia suya aunque no lo conozca. Somos familia. Y somos familia de la sangre de Jesús. A Jesucristo le llegó nada más y nada menos que la Virgen María. Dele un aplauso a la Virgen María. Un ser inigualable. Y llegó con la familia. Hay días que viene mi familia para acá. El otro día llegó una hermana con las 4 hijas, con la sobrina. Y yo me encerré con ellas en la sacristía un buen rato. Y después le dije, búsquenle puesto a mi hermana ahí que está. Monseñor Tulio vino el domingo a celebrar la misa aquí con su familia. Y me dijo, apártame un banco para mi familia, para la mamá, la hermana y el hermano y la sobrina. Porque para uno la familia es algo especial. Ahora fíjate bien lo que hizo Jesucristo como pastor. Tenía tanta gente que la familia llegó y Jesucristo estaba tan rodeado que no lo alcanzaban. Entonces le dijeron a lo mejor a Zaqueo, que era enano, que pasara por debajo de la gente y llegara hasta donde estaba Jesús, el discípulo Zaqueo. Y le dice, Jesús, Zaqueo, afuera está tu mamá y tus hermanos que te quieren ver, la familia. Y Jesucristo dice, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi mamá? Y nos miró a nosotros. Nos miró a nosotros y nos declaró que somos su familia. Dijo, estas son mi madre y mi hermano y mi hermana. El que escucha mi palabra y quiere vivir de ella. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí fundó, yo creo que Jesús allí fundó la iglesia. La fundó como una familia, como su familia. Tú tienes un familiar maravilloso. Lo llamas. ¿Estás pendiente de él, sí o no? ¿Mantienes esa relación? Piensa en este momento, ¿quién es la persona de tu familia que tú quieres más? Todos tenemos a alguien, eso lo sabemos de chiquito, que decimos, ¿a quién quieres tú más? ¿A papá o a mamá? Pobre niño. Esa pregunta que cargamos desde la infancia la tenemos ahora. De tu familia, de los que están vivos, ¿cuál es el que tú quieres más? El que tú amas más. ¿No es verdad que esa relación tú la cultivas bastante, sí o no? Tú llamas a esa persona, tratas de estar cerca. Espero que todas las mujeres hayan dicho mi marido y los hombres hayan dicho mi mujer, mis hijos. Bueno, Cristo es tu familiar más grande y tú debes tener esa relación con Él y eres de su misma sangre, y eso es muy sanador, porque Cristo es mi padre y es mi madre y es mi hermano y es mi hermana. Eso es profundamente sanador, porque Él puede darte todo ese amor que te han negado los demás. Y cuando Cristo dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que me escuchan y viven mi palabra, dígale al de al lado, ya nadie tiene por qué sentirse solo. Hay momentos en la vida muy duros en que pensamos, yo realmente no tengo a nadie. Cuando pensamos, Jesucristo nos dice, me tienes a mí. Tú no estás solo. Los demás podrán cansarse de ti, decepcionarse de ti, dejarte solo, pero Cristo está allí para llenar ese amor. Y ahí me encanta que Cristo dice madre, hermano y hermana, pero también puede decir esposo y esposa, hijo e hija. Las personas a todos nos fallan, porque los seres humanos todos tienen un margen de error. Yo se lo he explicado otras veces. Los instrumentos de medición tienen un margen de error, ¿sí o no? Mírale la cara que tienes al lado, se tiene un margen de error. Ahora dígale al que tiene al otro lado, los márgenes de error de las personas provocan troneras en nuestro corazón. Dígaselo al de lado. El margen de error de mi papá, que era humano, causó troneras en mi corazón. El margen de error de mi mamá causó troneras en mi corazón. El margen de error de mis hermanas, de mis profesores, de todo el mundo ha causado troneras en mi corazón. Pero Jesús tiene un amor tan grande que puede sanar todas esas troneras, las puede curar, puede quitarlas. Hay una frase sobre esto de ser familia de Dios
preciosa que está en Isaías. Repita conmigo: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Mi mamá lo vivió. Se murió mi papá cuando yo tenía 16 años y le digo una cosa: mi papá y mi mamá fueron unos verdaderos amantes. Se daban regalos, se querían. Yo no puedo quejarme de no haber nacido en un nido de amor, porque mi papá y mi mamá de verdad que fueron amantes, enamorados hasta el último día. A tal punto que cuando mi papá se murió, bueno, para mi mamá se le fue la vida. Y en ese mismo tiempo yo me fui al seminario. Y cuando terminé el seminario, yo me acuerdo claro de eso de mi mamá tan bonito, que yo llegué a la casa en Bejuma y le dije: bueno, mamá, aquí estoy yo ahora otra vez, así que ya tienes hombre en la casa otra vez. Y mi mamá me dijo: no, hijo, tú serás mi hijo, ven cuando quieras, ayúdame en lo que quieras, pero aquí el hombre es ese. Y señaló el cuadro del corazón de Jesús. Y lo he hecho muy bien estos 7 años, así que no te cambio por él. Deja que Jesús llene esos espacios, deja que Jesús sane eso. Y reconoce en todo cristiano bautizado a un hijo de Dios, que lo que pasa es que no sabe lo que es. Dígale al de al lado: cuando descubras lo que eres, tu vida será feliz. Claro, porque cuando tú descubres que eres nada más y nada menos que hijo de Dios, príncipe o princesa del reino de los cielos, te das cuenta de que tú tienes acceso incluso a los inmensos tesoros de Dios. Mírate las manos. Esas manos sanan. Esas manos son las manos de Cristo ahora en la tierra, porque tú eres su familia, su apóstol, su embajador aquí en la tierra. Entonces tú no tienes que ir donde el Padre Roberto para que él te imponga las manos para que tú te cures. Para eso tienes a tu esposo, para eso tienes a tu esposa. Tu boca tiene que ser una boca de profeta, tus manos tienen que ser unas manos de apóstol. Cuando tú estás convencido de eso, ni siquiera tienes que expulsar demonios, porque los demonios huirán de donde tú llegues, si tú descubres lo que tú eres en Dios. Y ahora, como mañana nuestra iglesia cumple 90 años, nuestra iglesia de la Arquidiócesis de Valencia, hoy es una buena ocasión para descubrirnos como la familia de Dios, los que estamos en la tierra de Dios. Dile al de al lado: tú eres lo que se ve de Dios aquí en la tierra. Y por eso tienes que llevar a Cristo con garbo y con fe y con alegría. Dile al de al lado: no ser solo una persona que recibe. ¿Saben cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Demasiados genovevos. ¿Ustedes no se acuerdan de Genovevo? Genovevo era un personaje de una cosa que se llamaba Radio Rochela, en un canal que se llamaba Radio Caracas, que lo hacía este señor que es muy bello. ¿Cómo se llama? Pepeto. Pepeto. ¿Saben quién es Pepeto? Éxito, Pepeto. Entonces Pepeto era un hombre más o menos de unos 45 o 50 años, que tenía a su papá y su mamá, y ellos lo trataban como un niño. Y entonces la mamá y el papá se lo consentían y él seguía siendo como un niño. En la iglesia nuestro mayor problema es que tenemos demasiados pepetos, demasiados genovevos, porque pepetos no, porque no son tan feos, pero sí genovevos, porque estamos para que me den, para recibir. Pero resulta que tú también eres un apóstol. Cuando yo me convertí, inmediatamente me nacieron unas ganas de proclamar las maravillas del Dios que me había sacado del tiniebla a la luz admirable, que yo mismo inventaba cómo hacer rosarios en familia y cómo predicar. Y mira, ya terminé sacerdote, gracias a Dios. Pero tú tienes que ser un proclamador y una persona que ora por los demás y que siembras, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Eso es lo más grande, que Jesucristo no nos ha adoptado de una manera legal solamente, sino que nos ha adoptado de una manera, en filosofía se dice ontológica. Nos ha dado su mismo espíritu, y por eso quien te ve a ti puede ver a Dios. Dios nos llama a crecer a ese nivel. Cuando nosotros oramos por los enfermos, a veces yo les pido que se impongan las manos unos a otros ustedes mismos,
Yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. Es uno de los momentos esos en que uno siente lo que llaman unción, pero de verdad que casi te tumba en el piso de la emoción, de la presencia de Dios. Yo fui a una misa con el padre Vicente Mancini en Caracas, con Ana Angarita, que iba a cantar allá, y la acompañé y también me puso a predicar un ratico. Y entonces estaba ese gentío que lleva el padre Mancini para allá, ese gentío. Y entonces, con la mayor sencillez del mundo, ahí no hubo cantos previos ni nada fuerte, ni siquiera había fondo musical. El padre Mancini le dijo a ese gentío que estaba sentado llevando más sol que una teja desde hacía como 2 horas: póngale la mano al que tiene a la derecha. Y empezaron a orar por los enfermos que tenían a la derecha y después a los de la izquierda. Y en ese momento, sinceramente, yo sentí que hubo un derramamiento del Espíritu Santo, del poder de Dios moviéndose entre esa gente. Y era el poder de la fe de todos esos hermanos. Tú estás consagrado. Tú sabes que cuando tú te bautizaste, el sacerdote cogió del mismo crisma que me echaron a mí en las manos para hacerme sacerdote y te ungió a ti la cabeza y te proclamó a ti como sacerdote, profeta y rey de Jesucristo. Tú eres lo que entre Dios y los hombres existe, es la iglesia. Tú eres parte de esa iglesia. Y yo te pido esta noche que te sientas miembro vivo de ella y que te llenes de ese Espíritu Santo para que tú puedas ser predicador a muchas otras personas. Necesitamos que se despierte lo que hay en ti. Yo tengo unas monjas amigas en España que bajaron una vez al sótano y estaban esas monjas ladrando porque no tenían plata, estaba cayendo el convento y no tenían con qué arreglarlo. Esas monjas eran tan pobres que yo perdí unos pantalones nuevos cuando las fui a visitar, porque me dicen: siéntate, Roberto, y me senté en un confidente que era tan viejo que se le aceleró un resorte. Y yo esos pantalones los estaba estrenando y eran de pana. No que era de pana que eran chéveres, eran de pana, de pana negra, no se me olvida. Y se me metió un resorte en el pantalón, me lo rompió. Cuando me fui a parar, como no me podía traer el confidente, me traje el resorte y se rompió el pantalón, una tronera de este tamaño. Esas monjas de verdad que eran pobres. Y entonces bajaron al sótano y encontraron un cuadro negro, totalmente negro. Y dijo la monja: a lo mejor vendemos el marco y nos puede producir algún dinero. Subieron el cuadro a la casa y habrían frito unas sardinas. Y ese aceite ya no se puede usar para otra cosa. Pues si usted le echa una ensalada, un aceite de freír sardinas, eso sabe malísimo. Entonces, con el aceite la monja mojó un pañito y lo fue limpiando y descubrió que era un cuadro del rostro de Cristo. Y dijo: vamos a ver si lo valoran. Era del Greco. Valía tanto que lo vendieron, arreglaron el convento y fundaron otro en México. 2 conventos salieron del cuadrito. Mira la cara que tienes al lado, está negra la cosa, ¿verdad? Hay que echarle aceite, porque esa persona que tú tienes al lado es un rostro de Cristo, no del Greco, sino del Padre Celestial. Entonces Jesucristo nos dijo en la Biblia, claro: ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo no se esconde debajo de un celemín, debajo de un perol, sino que se pone en alto para que todos la vean y brille. ¿Cuál es el celemín? ¿Cuál es el perol donde está oculta tu luz? Tu preocupación, tu miedo, tu enfermedad. Pídele a Jesús que te quite ese perol de encima y que te haga brillar como brilló ese cuadro. Deja que se vayan todas esas cosas, suéltalas. Aquí Él está esta noche para sanarte. Esta es una misa de restauración. Y si me estás escuchando por YouTube o por otro medio, Él está esta noche contigo, o esta tarde o esta mañana, donde tú estés, y está dispuesto a tocarte porque tú eres su familia y Él te quiere pulir para que tú brilles con toda tu belleza. Él te quiere restaurar. Vamos a cerrar los ojos un momentico en oración y a sentirnos familia de Dios.